Oh, bendito sea el Señor. Así de pie buscamos nuestras Biblias. En la primera carta de Juan, primera de Juan, gloria al Señor, el capítulo número 1. Vamos a iniciar la lectura en el verso número 5. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, y leeremos hasta el verso 2 del capítulo 2. Gloria al Señor. Luego de que leamos la palabra, oraremos. Amén. Nos informan que el hermano Sotomayor tuvo una caída, así que vamos a orar por él. También al principio del culto les anuncié que orásemos por la familia Ocasio, ya que el pastor de la iglesia Cristo el Alfarero de Atillo, el pastor Ocasio, falleció, y en esta mañana están celebrando un culto, ¿verdad? Memorial. Y yo conocí al pastor Ocasio y realmente nos unimos como iglesia a este momento de dolor que atraviesa esta familia y que atraviesa esta iglesia. Que el Señor les ayude, les fortalezca nuestros aprecios solidarios a esta congregación hermana allí en Atillo. Gloria al Señor. Así que estaremos orando también por esta familia. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante, lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder juntos adorarte. Llegar a este lugar, Señor, y unirnos, Padre Celestial, en oración, en súplica, en reconocimiento de tu grandeza y de tu poder, y en la confesión de nuestra necesidad de ti, oh Dios Todopoderoso. Padre, en esta hora no solamente te agradecemos este tiempo que nos otorgas, sino también que nos unimos en oración por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan, Padre Santo, en este mismo instante el toque de tu mano sanadora, Señor. Padre, mira la vida de tu siervo Sotomayor, esa caída que ha sufrido. Padre, rogamos que toque esa parte afectiva de su cuerpo, Señor, y allí, oh Dios, se produzca un milagro sanador. También oramos, Padre, por la familia Ocasio, por la iglesia Cristo el Alfarero allí en Atillo, Señor amado. Padre Celestial, que atraviesa este momento de dolor con la partida de tu siervo, Señor amado. Señor, te adoramos por la vida de este tu Hijo y por todo el aporte que Él, Padre Celestial, realizó en favor del Evangelio, en favor de la iglesia, en favor de aquellos y de aquellas que andaban en tinieblas, oh Dios, y que hoy pueden dar gracias porque la luz ha resplandecido como resultado del ministerio
y la predicación de este pastor. Pero ahora atraviesan, Señor, este momento doloroso. Fortalece la familia y fortalece la iglesia, Señor amado, que está siempre en tus manos poderosas. Gracias te damos en esta mañana y bendice también, Padre Santo, a cada hermano, a cada familia que está en este momento, Señor, conectándose a este espacio virtual, Señor, a través del cual también tu palabra fluye, tu poder se manifiesta y tu buena obra, Señor, es hecha en los corazones. Toda gloria y honra la damos a ti, Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Les comentaba también al principio del culto que hoy es un día que ha generado algunas confusiones para muchas personas, ya que días pasados, amén, pues la gobernadora, como siempre, ¿verdad?, realiza cada cierto tiempo, hace pública la ordenanza o la nueva orden, la disposición gubernamental que va a regir, ¿verdad?, los asuntos en el país a partir de ese día en que ya lo dio hasta septiembre. Así es que obviamente el día domingo ella dijo que iba a haber un cierre total, y eso obviamente pues generó algunas preocupaciones que se generan también porque previamente a la conferencia de prensa había rumores, había solicitudes, incluyendo, porque esto es público, no estamos diciendo nada que no sea público, incluyendo al secretario de Salud, donde estaba sugiriendo que las iglesias también fuesen de alguna manera objeto de las restricciones de congregación y que también se sujetaran al cierre. Pero, gloria al Señor, hubo grupos cristianos que hicieron oír su voz, estableciendo que hay leyes, y esto es bueno que lo entendamos. Hay leyes que realmente rigen la iglesia y que el gobierno obviamente debe considerarlas. Primeramente, el rumor que se había dado de que la iglesia era un foco de infección no es un asunto que se haya probado científicamente. Las iglesias han sido muy responsables en el ejercicio de los cultos, al punto de que han generado un protocolo de salubridad, un protocolo de cuidado, de temperatura, etcétera. Y también es bueno anunciar que hay iglesias que han tomado por iniciativa propia, que si en el seno de la iglesia ha ocurrido algún contagio, la misma iglesia ha decidido cerrar por un tiempo lo que se restablece, cosa que ocurrió en Añasco, y felicitamos a los pastores que hacen esto, cosa que ocurrió en nuestro movimiento con la iglesia en Kissimmee. Es decir, que la iglesia no está inconsciente, no está, amén, en una actitud de rebeldía, sino que está en una actitud de solidaridad y de compromiso. Si algo pasara, no hay problema. Si, por ejemplo, en esta iglesia ocurriera que el pastor, la pastora, el grupo de adoración se afectaran por el COVID, cosa que no podemos decir que es extraño, pues entonces entraríamos en un proceso de cierre total, lo que se restablece la salud de aquellos que lideran o de aquellos que participan del culto de la iglesia. De esta manera, la iglesia actúa con toda responsabilidad. Y yo doy gloria a Dios por eso. Y yo también doy gracias a Dios. Amén. Yo no soy partidario, no soy de un color. Todos saben aquí que yo, cuando hago mi ejercicio de ciudadano puertorriqueño, lo hago basado en los valores y en los criterios individuales de cada postulante. Pero también tengo que aplaudir las acciones que se hacen de quien sea. Y hay que reconocer que la gobernadora no ha hecho caso quizás a unas voces que están presionando, y ha dado esta libertad. Pero reiteramos que tomamos esta libertad con mucha responsabilidad. Si hay un cuerpo que ha sido responsable, ha sido la iglesia. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque yo puedo incluirme como parte de la preocupación de que estemos en buena salud. Así es que, dicho esto, ¿verdad? Para aclarar, de hecho yo les posteé a algunos de ustedes por WhatsApp
una publicación de Primera Hora donde aparece la gobernadora dando las manifestaciones, y posteriormente, no sé si les publiqué o les envié lo que la gobernadora en su chat también publicó, avalando que la iglesia puede operar los 7 días de la semana. Lo único, obviamente, ¿verdad?, que no puede ser después de las 10 de la noche, según el toque de queda. Así es que, dicho esto, ¿verdad?, es importante para la tranquilidad. Ahora, si usted tiene alguna preocupación, pues no salga de su casa. Si tiene alguna preocupación, quédese en su hogar. No está pecando con eso. Gloria al Señor. Lo importante es que se mantenga en comunión con el Señor. Lo importante es que, si le es posible, se pueda conectar para que pueda compartir con nosotros, aunque sea en este espacio virtual. Doy gracias a Dios por los hermanos, por los líderes, por aquellos que hacen un esfuerzo de estar aquí esta mañana, y también por aquellos que durante la semana graban o transmiten un mensaje de fe y esperanza para los hermanos. Así que estamos viviendo un tiempo sumamente interesante, sumamente retante. Hay más cosas que podemos decir, pero yo creo que ya dije suficiente sobre este particular. Así que si usted tiene alguna preocupación, quédese en su casa. Pero si desea llegar a los domingos al culto, por el momento los domingos, usted tiene libertad para hacerlo. Y yo le sugiero que tenga en su celular, ¿verdad?, la comunicación de la gobernadora, porque si lo paran, porque saben que si hay un policía lo detiene a usted puede decir: mire, yo estoy actuando conforme a la ordenanza gubernamental, y aquí está el salvoconducto que me permite moverme hoy domingo. Porque algunos saldrán hoy a buscar comida y van a decir: yo estoy buscando comida. Pero qué bueno que usted viene a buscar la comida espiritual, el alimento que da, amén, vida al espíritu. Gloria al Señor. Y usted muestre también al policía, amén, la ordenanza, y dígale: mira, aquí dice que yo puedo ir a la iglesia en el día de hoy. Amén. Dicho esto, gloria al Señor, como puntos aclaratorios, vamos a la palabra del Señor. En esta mañana hemos leído un pasaje bíblico del cual hemos hecho referencia en varias ocasiones. Y en este sermón vamos a considerar 2 cosas importantes. Vamos a mirar el contenido del capítulo, de los versos que hemos leído. Y en segundo lugar, vamos a hacer una aplicación basada en esta lectura en torno a nuestra propia vulnerabilidad y a la provisión de Dios para ese estado vulnerable que nos caracteriza. Así que vamos a mirar rapidito algunas de las cosas que estos versículos nos presentan en forma clara y precisa. Leímos el verso 5 y allí dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Llamamos a esto una declaración doctrinal, donde establece la naturaleza de Dios. ¿Qué es Dios? Él es luz. Claramente el versículo establece que en Él no hay contradicción, porque en Él no hay tinieblas. En Él es luz, Él habita en luz inaccesible, y es lo que la Biblia dice que Dios es. Como consecuencia de lo que Dios es, el nuevo nacimiento, el creyente que confiesa a Jesús entra en una relación con el Dios que es luz. Por tal razón, si tenemos comunión con Él, dice el verso 6, no andamos en tinieblas, andamos en luz. Pero si ocurriera, y aquí está el pero, ¿verdad? Pero si ocurriera que se manifestara en nosotros algunas características de esas tinieblas en que andábamos, dice que amén, que mentimos si afirmamos que andamos en comunión con Él. Pero hay que hacer una aclaración en esta parte del versículo 6, porque permanecer y vivir en Dios es andar en luz. Pero ¿qué pasa si alguien que dice andar en luz manifiesta obras de las tinieblas o peca? Pues entonces hay 2 cosas que me parecen a mí que puede estar ocurriendo. La primera de ellas puede ser que la persona que manifiesta esta conducta le haya ejercido una respuesta emocional al evangelio y no haya ocurrido un verdadero
arrepentimiento y una determinación firme de vivir en forma diferente y de renunciar al pecado. Eso puede pasar. Hay personas que pueden quizás emocionarse y en la emoción dicen: yo quiero a Jesús. Pero cuando se trata de tomar la decisión de abandonar la vida pasada, les cuesta trabajo. Y entonces ahí la emoción se les pasa. Eso puede pasar. Pero también puede pasar que esa persona legítimamente, con toda determinación, no solamente de los sentimientos, sino también con la voluntad de poder renunciar al pecado, tiene una lucha. Y está luchando, está en esa etapa, en esos procesos donde su vida está siendo transformada, pero aún así todavía está lidiando con esas obras con las cuales quiere, amén, apartarse de ellas. Eso puede pasar. Y me parece que en ese cuadro segundo muchos de nosotros podemos estar. Sigue diciendo el verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el caso de la segunda opción que les he presentado, en caso de que estemos luchando, el creyente sí anda en luz. Y esa persistencia en andar en luz posibilita nuestra comunión con Dios. Es decir, estoy resistiendo al pecado, estoy peleando contra él, estoy luchando con esa conducta y me estoy acercando a Dios. Entonces estoy andando en luz y la sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Tiene poder para hacer posible que yo pueda vencer. No hay otra manera. No hay otra manera. De manera que en ese verso 7 afirma nuestra relación con Dios, sí estamos en luz, y posibilita no solamente la comunión con Dios, sino también con los demás. Además de que testifica de que hay poder en la sangre de Cristo para limpiarnos. Podemos estar luchando con situaciones, pero podemos vencer en el nombre de Jesús. El verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuestra condición humana demanda de una continua búsqueda y dependencia de la gracia de Dios, pues podemos, amados hermanos, y lamentablemente tenemos que decirle, podemos cometer pecados. No es lo que debemos procurar, no es lo que debemos buscar, ni tampoco justificar. Pero tenemos que estar conscientes de que somos vulnerables. Y si decimos que no lo somos, ahí dice claramente, hacemos a Dios mentiroso. ¿Nos debe entristecer eso? No. Porque aquí hay unas provisiones de Dios para poder, amén, tratar y resolver este asunto. Porque de inmediato dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, somos vulnerables. Tenemos una vulnerabilidad en nuestro vivir cotidiano. Pero hay una solución aquí. Preguntamos, ¿perdemos la salvación? ¿Todo ha quedado en nada? La respuesta a estas preguntas depende de cómo actuamos y la prontitud con que lo hagamos. El texto dice, si confesamos, Él es fiel, es decir, Él va a cumplir sus promesas. Él no va a darte la espalda. Él es fiel, está presto a, y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Es decir, para devolvernos en una relación con Él, siendo justificados por el aspecto que vamos a hablar más adelante. No podemos negar que somos vulnerables. Negar esto es ponernos en una situación muy peligrosa. Por eso advierte el verso 10. Si decimos
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Observe cómo Él recalca la importancia de reconocer esa vulnerabilidad. Pero mira lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Nuevamente recalcamos que el hecho de que seamos vulnerables no es una licencia para pecar. No es decir, yo peco porque soy débil, y porque soy débil no soy responsable por mi pecado. No, no es así. Hay en nosotros esta vulnerabilidad, pero este estado vulnerable no es licencia para pecar. La intención no es motivarnos a pecar. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 6, verso 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? Pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? De manera que no hay licencia para pecar. Dios no quiere que pequemos, pero dice, pero somos vulnerables y podemos pecar en un momento dado de la vida. Así que ante esa eventualidad, ante la posibilidad innegable de que podemos faltar y pecar, ¿qué Dios provee? Él provee un abogado. Abogado tenemos para con el Padre. Ahora, el acceso al bufete de este abogado, por decirlo así, Jesucristo, tiene un nombre. La puerta de entrada tiene un nombre. Y el nombre que aparece allí es Bufete de Jesucristo el Salvador. Confesión y arrepentimiento. Así que hay provisión, pero en la puerta hay un letrero. Hay que abrirla ¿con qué? Con confesión y con arrepentimiento. Cuando entramos al buffet, por esa puerta de la confesión y el arrepentimiento, allí nos espera el defensor. Allí nos espera el abogado, el que Dios ha puesto, el que Dios dispuso que fuese nuestro abogado. Él es el único que pagó el precio. El verso dice, amén, en el versículo 1, el Padre lo puso allí como abogado y Él es, ¿quién es Él? Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué es propiciación? Esa palabra la conocemos porque ya aparece en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde aparece en el Antiguo Testamento? Aparece cuando Dios le ordena a Moisés a fabricar el arca del pacto. Y el arca del pacto no era otra cosa sino un utensilio sagrado que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Es decir, Dios está aquí. Pero había algo en ese artefacto rectangular que formaba esa caja llamada el arca del pacto. Había una capa, una placa de bronce que cubría ese lugar. Y esa placa se llamaba el propiciatorio, porque sobre esa placa tenía que derramar anualmente el sacerdote la sangre del sacrificio. ¿Por qué? Porque bajo esa placa de bronce había, y en esa caja, el contenido de esa caja tenía, las tablas de la ley, tenía la vara de Aarón, el maná. Y lo que simbolizaba era que mientras había sangre cubriendo el propiciatorio, Dios perdonaba al pueblo, Dios lo libraba de su pecado, Dios le quitaba la condenación. Pero ¿qué pasaba? Esa sangre se corrompía porque era sangre de animal, era sangre de cordero, era sangre que se descomponía.
y había que repetir continuamente los sacrificios. Por eso es que en Hebreos, cuando el autor de los Hebreos habla sobre ese evento, dice que aquellas cosas eran símbolos de lo que vendría. Y dice específicamente sobre la sangre que se ponía en el propiciatorio. Dice, porque ahora se ha derramado la sangre, no de machos cabríos, sino de la sangre de Jesucristo, que no se corrompe una vez y para siempre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y con esto queda claro, amén, que esa propiciación, esa sangre que está puesta allí, que es producto de un sacrificio, es la sangre de Jesús. Él es el Cordero que fue sacrificado, cuya sangre fue depositada a favor mío. Por eso dice que ese abogado que el Padre pone su sangre y paga el precio de mi culpa. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso es que dice en Romanos capítulo 3, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Dios dispone para mi vulnerabilidad un abogado que me defiende si yo recurro prontamente a Él buscando su perdón a través de la confesión y el arrepentimiento, y Él a su vez hace un acto divino, amén, de limpiarme y de cambiar mi posición respecto a Él, ya no de culpable ni de condenado, sino de hijo justificado por la fe. Y todo esto ocurre por la fe. Yo les explicaba a los hermanos de la clase de bautismo que estas cosas que la Biblia dice que Dios hace, no las conoceríamos si no estudiáramos la palabra de Dios. No sabríamos de esta noticia si no leyéramos la Biblia, porque esto no está, amén, en el ambiente, está en su palabra. Esto es lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha mostrado, para que creyendo en esto nos beneficiemos, tengamos el beneficio de lo que Dios provee. Muchas veces desconocemos los beneficios de la salvación porque no sabemos lo que la Biblia dice respecto a eso. Por eso, amado, es importante que conozcamos qué Dios ha dicho, qué Dios ha hecho, cómo lo ha hecho y cuáles son las provisiones de Dios para sus hijos. Para que sus hijos, habiendo entendido y recibido su palabra, se apropien de ellas y podamos vencer al pecado y podamos vencer la tentación y podamos caminar como Él quiere que caminamos y alcancemos esa gloria eterna junto con Él. Dios ha dispuesto en su palabra lo que tenemos que creer, lo que tenemos que saber. Hay gente que se van con preguntas filosóficas y con preguntas, amén, sobre aspectos irrelevantes de la vida eterna. Pero hay cosas que tienen que ver con Dios, con la eternidad, que están claramente en su palabra. Y gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos hijos e hijas que atienden la palabra de Dios, que conocen lo que Dios ha dicho y que se apropian de esa palabra por la fe. Gloria a Dios. Triste, muy triste, cuando hay ausencia de ese conocimiento que liberta. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Ahora, he ido rápido con este resumen para que en los minutos que me restan de este sermón quisiera utilizar esto que hemos explicado, que hemos reseñado de estos versos, para hablar un poco de mi vulnerabilidad. ¿Sabe? Yo no voy a hablar de tu vulnerabilidad, voy a hablar de la mía. Amén. Gloria a Dios, para que nadie se me ofenda, nadie se me ponga crispy. No, yo sé que yo soy vulnerable. Y hay dos cosas que yo veo en estos versos que hemos leído y que hemos reseñado. En primer lugar, yo veo mi vulnerabilidad. Y en segundo lugar, yo veo en estos versos, amén, el cuidado de Dios en su provisión para perdonarnos. Dos cosas, repito. Yo veo en primer lugar
la manifestación de mi vulnerabilidad, pero también yo veo allí, aleluya, el cuidado de un padre amante que, conociendo mi vulnerabilidad, ha hecho provisión para mí. Esas dos cosas. Y quiero concentrarme en los minutos que me restan en considerar ambas. Hablemos un poco de esa vulnerabilidad que se revela en estos versos. Lo primero que quiero señalar, y a mi entender y a mi interpretación de estos versos, es que yo debo entender que el ser vulnerable es una realidad que siempre estará en mi vida. No importa que yo tenga 50 años en el Evangelio, que haya servido a Dios toda mi vida de mi infancia, yo nunca debo estar en una sobreestima, ignorando mi vulnerabilidad, porque eso es muy peligroso. Hay dos extremos que hay que evitar: una total vida de culpabilidad continua, creyendo que soy débil, y eso no es sano. Pero otra cosa también es decir que estoy ya a salvo, que ya estoy, amén. Decía la predicadora el domingo en el sermón que nos predicaba y en el verso que leía: cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No es con miedo, es con la reverencia, con la madurez de saber que yo, el día menos pensado, puedo tropezar. No quiero tropezar, no quiero pecar, pero no puedo ignorar que vivo en un estuche de debilidad. Así que, repito, tengo que entender que este estado de vulnerabilidad es una realidad que siempre estará en mi vida. Por tanto, y en segundo lugar, debo vivir en un estado de continua alerta. No podemos vivir la vida, amén, si ignorando las luces rojas en el camino. Usted cuando transita por una avenida va a encontrar que hay semáforos y tienen 3 luces: roja, amarilla y verde. ¿Verdad? Para los puertorriqueños la amarilla es bien interesante, pero no es el tema del sermón. Aleluya. Sí, porque para el puertorriqueño amarilla es darle más duro porque viene la verde, ¿no? Pero la roja es detente. Si usted ignora esa señal, usted puede pasar quizás un par de veces sin sufrir las consecuencias, número 1, de un policía que lo pare. ¿Por qué no hay policías allí? O segundo, de un accidente que pueda provocar. Usted puede librarse un par de veces. ¿Quién no se ha comido una luz roja? Bueno, si usted ha sido tan santo, yo tengo que decir, mea culpa. Claro, no hago con frecuencia esas cosas, pero a veces, como les dije, estoy frente a la amarilla y entonces ahí. Pero ¿qué pasa, amados? No pasó nada. Pero ¿qué tal si un día cuando haces eso y lo repites una y otra vez porque te acostumbras a hacerlo, te para el policía? No te quejes, o peor aún, provoques un accidente. Hay que vivir en estado de alerta. Hay luces rojas que se prenden en el camino que tenemos que atender. Escuche bien lo que dice 1 Corintios 10, 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire, observe que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, aleluya. Siempre hay solución, hermanos. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Soy vulnerable, claro que sí, pero no ando desapercibido. No estoy ignorando las señales rojas, porque yo sé que conmigo está el Señor. Si yo
amén, en una actitud de rebeldía o de prepotencia, ignoro las señales, entonces la segunda parte del verso, muy difícil que se cumpla. Pero si yo estoy sometido al Señor y entiendo que lo que me ha venido es humano y que Dios es fiel para sostenerme y para darme la salida. Lo tercero que me hace ver esta vulnerabilidad es que me hace modificar mi trato a los demás, haciéndome humilde y compasivo. En Gálatas capítulo 6, verso 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que también tú seas tentado. Cuando yo reconozco que soy vulnerable, tengo compasión de otros débiles también. Actúo con compasión y con misericordia. Porque así como estoy yo hoy, ellos pueden estar mañana o viceversa. Y yo necesito ser de ayuda para ellos. Cuando pensaba en esta parte del sermón, y estuvo presente en mí esta idea de predicarles esta palabra, había una persistente memoria con relación a una experiencia que yo tuve, que quizás no sea tan amplia o tan importante, pero yo quisiera compartirla con ustedes para que vean que somos vulnerables y que ahí tenemos que ser misericordiosos. Hace un tiempo atrás, el pastor John MacArthur publicó un libro. Él lo publicó en el 2013, me parece. Déjenme buscar aquí la fecha. Pero por ahí más o menos el 2013. La publicación en español se publicó en el 2014. Pero en el 2013 él publicó en inglés el libro y en el 2014 se traduce al español y se convirtió en un libro que se leyó por muchas personas. A mí me molestaba el libro. Les confieso, me molestaba el libro porque el libro me tiraba duro. Y digo me tiraba duro porque habla del movimiento carismático y pentecostal. Así que yo leí el libro con un espíritu de confrontación. Lo leí para buscarle forma de refutar. Y de hecho, si usted ve este libro, si lo puede ver luego, si quiere verlo, amén, va a encontrar que hay notas, bastantes notas en azul, bastantes comentarios. Y cada vez que yo leía algo del libro, donde encontraba que me daba duro, o que me contradecía, o que me lastimaba, yo escribía algo. Gracias a Dios que no lo escribí en Facebook. Gracias a Dios. Así que está escrito aquí. Lo escrito está, ¿verdad? Así que escribía y les confieso que quizás el espíritu con que lo hacía era un espíritu de buscarle una defensa. Y yo podía justificar esa actitud diciendo, es que yo soy un lector crítico. Entre paréntesis, yo creo que toda persona que lee un libro o escucha una noticia o escucha algo, no importa la fuente de donde la escuche, debe ser crítico. ¿Qué es ser crítico? Es cuestionar, es, amén, buscar qué de verdad tiene eso que leo o eso que escucho y qué de mentira. Y si descubro que hay algo que está dudoso, buscar clarificar ese punto a fin de que no te quedes con una duda o no te quedes con una información que puede ser tóxica a tu espíritu por el solo hecho de que alguien, fulano de tal, lo dijo. Yo creo firmemente que tenemos que ser críticos y sobre todo en este tiempo donde hay una avalancha de información, hay todo un océano, un oleaje que está fluyendo por las redes sociales de tanta información o desinformación que muchos cristianos no pasan por el sedazo de la palabra de Dios. Hay que ser críticos, pero una cosa es ser crítico y otra cosa es ser crítico con el espíritu que yo leía este libro. Y ahí estaba mi equivocación.
Ahí estaba mi vulnerabilidad fluyendo. Y yo me sentía mal, me sentía enojado con una persona que ni él me conoce a mí. Él tiene hoy día 81 años y ha sido fiel al Evangelio. Ha sido vertical, no ha sido un escándalo en las noticias. Y yo pasé por alto los detalles significativos del autor. Y quizás en ese momento hubiese sido despiadado, pero hubiese sido el ignorante más grande. Porque estaría peleando contra alguien que ha mostrado un testimonio de verticalidad en el Evangelio. Estaría hiriendo a mi hermano en un espíritu equivocado. ¿Me están entendiendo? Porque estaba mi vulnerabilidad muy sensitiva. Así que después que leo el libro y escribo todo lo que escribí aquí, pues me fui a buscar a la internet, porque yo siempre tengo la costumbre de que si alguien cita algo, yo voy a buscar de dónde es la fuente. Y a buscar, a nutrir. Y obviamente quizás el espíritu que me perseguía en la búsqueda de continuar incrementando mi argumentación, seguía siendo el mismo. Y en forma providencial. ¿Por qué digo providencial? Porque cuando decimos providencial es que Dios hace algo que nos sorprende. Dios interviene de forma que nos hace sorprender. Y cuando leí un artículo, de hecho aquí lo imprimí para leer algunos de esta carta, pues había una carta que decía así, en el search, ¿verdad? En español, en la búsqueda. Usted sabe que cuando usted busca en Google, bueno, si usa Google o otra aplicación, cuando usted busca allí, aparecen los títulos. Y cuando yo vi este título que decía, una carta abierta a mi amigo cesacionista John MacArthur. Ay, aquí hay información. Aquí hay datos para yo entonces seguir argumentando en esa línea. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que aunque el autor también hacía una crítica a John MacArthur, el espíritu con que lo hacía me dejó boquiabierto. Y yo tuve que pedir hasta perdón para ahí dentro de mi mente y corregir. ¿Qué dije? Corregir la actitud de mi corazón. John MacArthur nunca se va a enterar de estas cosas. Ni tampoco William Graham, que escribió el artículo, tampoco lo va a saber. Bueno, quizás algún día alguien vea este video. Pero no me interesa que lo sepan o no. Me interesa el estado de mi alma. Porque el problema no está con MacArthur, ni está con Graham que le contesta. ¿Estaba dónde? En Hernán Cardona, que leyó y escribió. Yo soy el que tengo que resolver el asunto. Así es que yo comencé a leer aquella carta abierta. Y es cierto que el autor, él es un pastor, tiene un nombre americano, pero es un pastor español. Y él le contesta a MacArthur las mismas cosas que yo le refuté a él en el libro. Pero lo que yo quiero enfatizar es la diferencia con que lo hace. El espíritu con que lo realiza. Un espíritu noble. Número 1, reconoce las virtudes de este gran hombre de Dios. Yo me abochorné, hermanos. Fue un bochorno que usted no vio que me pasó, pero les confieso que me pasó. Yo estaba abochornado. Porque mire cómo dice él. Por ejemplo, les leo esta frase. Quiero empezar agradeciéndote por considerarme un amigo en el Señor. Como ya sabes, el amor fraternal que siento por ti es más que mutuo. No puedo expresar en palabras lo mucho que te amo y te admiro. Me alegro de que todavía haya predicadores como tú proclamando las Escrituras fiel y sistemáticamente. Siempre has sido una fuente de inspiración para mí. Esta carta que escribe este hermano va a enfrentar al autor del libro Fuego Extraño. Porque déjenme decirles, ¿por qué me molestaba tanto a mí el libro? No les dije este detalle, pero ¿por qué me molestaba tanto el libro?
por el título. Una de las primeras cosas que me molestó fue el título. Porque los que leen la Biblia saben que esa expresión aparece en la Biblia. Y el problema radica en qué contexto es que aparece. Y aparece en un momento cuando unos sirvientes del Señor, sacerdotes, ofrecen al Señor un sacrificio y Dios los mata. Ese es el contexto. Los mata porque presentaron un fuego que extraño. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que esté diciendo que nosotros, los pentecostales, estamos en esa línea? Y yo estaba ofendido, hermano. Por eso es que el espíritu con que lo hacía era un espíritu de esos medio guerrilleros. Pero cuando leí la carta de este hermano, que lo que hace es precisamente decirle, mira MacArthur, no estoy de acuerdo contigo. Pero mire cómo comienza diciendo, tú eres un hombre de Dios. Tú tienes virtudes. Tú has sido un paladín del evangelio. Más abajo dice, mi casa está abierta para ti. Yo no sé si yo hubiese sido capaz de decir, MacArthur, vengo un día a casa a tomar café. Porque posiblemente estaba enojado con él. ¿Me están entendiendo, amados? Somos vulnerables. Y el hecho de reconocer nuestra vulnerabilidad. Este hermano lo que hizo fue darme una bofetada. Y hacerme consciente de que yo no soy quien. Yo soy tan vulnerable como cualquier otro. Podemos discrepar, pero el espíritu que tengamos en lo que hacemos es determinante para mí entender. Así que yo allí fui confrontado con esa realidad. De manera que allí tuve que dar internamente una palabra de reconocer mi vergüenza y de hoy decir, yo admiro al doctor John MacArthur. No estoy de acuerdo con sus posturas teológicas, pero reconozco que es un hombre que ha dedicado, hoy día tiene 81 años y todavía es un predicador del evangelio, que predica que solo por la gracia de Cristo y la sangre de Jesús somos perdonados y vamos al cielo. Así es que cuando nosotros oigamos o estemos enfrentando una situación con otro hermano que tenemos que corregir, nunca olvidemos que somos ¿qué? Somos vulnerables. Y eso debe hacernos compasivos y humildes. No que nos silencie la voz de decir en qué no estamos de acuerdo, pero no es odiar al hermano, no es desearle que algún día se evidencie su error, sino tratarle con amor para que realmente pueda haber una legítima corrección. Así que yo creo que no hubiese convencido a MacArthur, ni lo hubiese corregido, hubiese hecho un daño. Gracias al hermano William Graham por su carta que me ha dado una gran lección. La otra cosa que también tenemos que entender de nuestra vulnerabilidad es que no es una excusa para pecar. Por el contrario, reconocer que somos vulnerables nos da una legítima motivación para depender más de Dios. El reconocer que soy vulnerable lo que hace es que me abre la puerta para depender más de Dios, para aferrarme más a Él. Otro artículo que conseguí al final de este sermón cuando indagaba sobre la palabra vulnerabilidad fue un escrito de una consejera cristiana llamada Joan Hunt. Esta escritora ha sido una persona y me encantan sus escritos porque no solamente da consejos, sino que cada consejo, cada cosa que ella escribe está sustentada por un verso bíblico. Así que si hay literatura de consejería que usted debe leer o debiera leer, son los libros de esta autora. Y dice respecto a la vulnerabilidad, ella dice, aceptemos el desafío de seguir el camino de la vulnerabilidad. Dice ella, hay un mito que dice, si nos damos a conocer tal como somos, saldremos lastimados.
Ella dice, eso es un mito. La realidad, dice ella, es ser vulnerables sí abre la puerta al dolor. Sin embargo, también abre la puerta a las bendiciones que acompañan a la cercanía. Y cita Proverbios 27:6 que dice, más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. Aleluya. Amén. Más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. Claro, no estamos diciendo que usted como amigo me va a herir todo el tiempo, pero hay cosas que usted me va a decir que no me van a gustar. Hay cosas que me vas a decir que me vas a hacer enfrentar mi vulnerabilidad, y eso posiblemente no me agrade, como pasó con William Graham cuando leí su carta. Me enfrentó con mi vulnerabilidad y me hizo bochornar. Pero fue bueno. ¿Por qué? Porque ahora reconsideré. Ahora cuando yo hablo en una clase, cuando hablo sobre MacArthur, no hablo negativamente de él. Podré decir, estoy en desacuerdo, pero no le trataré como una persona que está ajena al evangelio y que es copartícipe del ministerio pastoral. Lo hablaré con respeto. Así es que todo esto que les he hablado habla de mi vulnerabilidad. Pero ahora quiero cerrar el sermón presentando qué hace Dios con mi vulnerabilidad. Yo veo en estos versos cómo Dios cuida y hace provisión para mí. En primer lugar, yo observo en estos versículos que Dios está al tanto de mi vulnerabilidad. Dios sabe que lo soy. Y nos insta a reconocerlo y no a negarlo, porque si lo negamos, dice el texto, lo hacemos a Él mentiroso. Así que yo veo que Dios sabe que lo soy. Por eso es que pasa lo segundo. Pone a nuestra disposición sus recursos divinos para ayudarnos. Sabiendo que somos vulnerables, Él pone los recursos divinos para ayudarnos. En primer lugar, nos ofrece un abogado. Aleluya. Nos ofrece a Jesucristo el justo como el abogado. ¿Qué hace el abogado? El abogado nos defiende. El abogado toma el caso en sus manos y nos defiende. En segundo lugar, ¿qué nos ofrece el Señor? Él nos da nos da una oportunidad. Dios es Dios de oportunidades. ¿Y cuál es esa oportunidad que nos ofrece? Nos ofrece la oportunidad de la confesión y el arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo. Él nos ofrece una oportunidad. Qué glorioso, qué confortante, qué maravilloso es saber que tenemos oportunidades frente a nosotros. ¿Qué más hace Dios? Dios nos otorga el pago que salda nuestra deuda. Él nos otorga, repito, el pago que salda nuestra deuda. Y ese pago es la sangre de Jesús. Él es el abogado y Él es el que pone su sangre a favor mío. Y hay dos figuras que el texto utiliza para hablar sobre esa sangre de Jesucristo. En primer lugar, vuelvo y repito, utiliza la expresión propiciación. Es decir, el sacrificio que es puesto para aplacar la ira. Dios está airado contra el pecado, pero ama al pecador. Y ese amor hace que Él haga provisión para que el pecador, el vulnerable como yo, pueda recibir restauración y perdón. Aleluya. Esa verdad hay que gritarla a los cuatro vientos.
hay oportunidad. Él entonces es nuestra propiciación. Pero también dice que también Él es nuestra redención. Y redención es el precio que se paga para volver a adquirir algo. ¿Sabe? Nosotros, los seres humanos, son todos criaturas de Dios. Son resultado de la obra de Dios al crear a Adán y a Eva. Y a raíz de esa creación, todos venimos a la existencia. Por tanto, en cierto sentido, somos hijos de Dios por creación. Pero el pecado hizo separación. Eso lo enseña la Escritura. Y ahora el hombre anda de espaldas a Dios. Pero el hombre puede regresar a esa nueva relación con Dios. ¿Y qué hace el Señor? Paga el precio por aquello que Él creó, que anda de espaldas a Él, para que regrese a un estado de buena relación con Él. Siempre cuando pienso en esto, pienso en la canción de nuestro hermano Rodríguez, amén, que habla del barco, de la barquita, y del doctor que hizo la barquita y que se le perdió, y que cuando la ve años después, deshecha, maltrecha, despintada, paga un dineral por esa barca. Y cuando el comerciante le pregunta, porque está intrigado por la razón que él pagó tanto dinero, él le dice: esta barca siempre fue mía, la estaba buscando. Y en esa metáfora ilustra lo que es la redención. Dios pagando por ti y por mí. Pero no solamente otorga el pago de la deuda, sino que también nos pone en una nueva relación con Él. Y esa relación se llama justificación. Justificación es lo que Dios hace por nosotros. Cuando este hombre vulnerable falta y peca y va ante Dios y pide que el abogado interceda, abre la puerta del arrepentimiento y de la confesión, y la sangre de Cristo viene y me limpia, Dios hace algo más, algo poderoso. Pone a mi cuenta todo lo que es de Cristo, todo lo que logró Jesús, y me cubre con la sangre de Cristo, me viste con las vestimentas de Jesús. Así como el Padre vistió con nuevas vestiduras al hijo pródigo que regresó a la casa, Él nos viste. Y cuando Dios nos ve cubiertos por Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Puro, sin culpa, santo, limpio. Aleluya. Justificación es lo que Dios hace con nosotros al ponernos en una relación con Él, consigo mismo, sin culpa, sin pecado y en paz, por los méritos de su amado Hijo Jesucristo. Romanos 3:23 dice, y hasta el 26: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este pasaje usted puede ver cómo Pablo inserta en una secuencia maravillosa la palabra propiciación, la palabra redención y la palabra propiciación, que ya les he explicado.
Y cierra diciendo que todo esto lo hace Dios por la fe. Y lo hace gratuitamente, con un solo propósito: de que seamos testigos en este mundo de lo que Dios hace, de que Él es el que justifica y que lo hace con todo aquel que pone su fe en Jesús. Vulnerabilidad es el tema que he estado trabajando y la respuesta de Dios a ese estado nuestro. Por eso, amados, ya no hay excusa. Ya usted conoce, ya usted sabe que somos vulnerables, pero usted también está enterado de lo que tenemos que hacer, de cómo conducirnos y la riqueza que ha provisto Dios para ti y para mí. Y yo alabo y bendigo el nombre del Señor, que nos ha hecho depositorios, nos ha hecho vasijas donde Él ha depositado esta gracia inmerecida, y ha hecho por ti y por mí todo cuanto esta palabra ha dicho que Él hace. Glorifiquemos pues a Dios y demos gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana maravillosa, Señor, donde me vuelves a recordar que soy débil. Me vuelves a recordar mi vulnerabilidad, pero no me dejas en un estado de tristeza, no me dejas en un estado de incertidumbre, sino por el contrario, presentas tu plan perfecto, presentas tu provisión, los recursos divinos que tú pones frente a cada uno de tus hijos. Padre, te doy gracias y te pido que me perdones cuántas palabras he dicho en forma desacertada. Como decía en el testimonio que les compartí a mis hermanos, cuántas cosas escribí, Señor. Padre, ahora corrijo esa forma de pensar, y no es que deje de escribirla, sino que ahora no lo haré en ese espíritu que no es el correcto, sino en un espíritu de humildad, de compasión, de reconocimiento de las virtudes que tienen esos hombres y mujeres que también están luchando con las mismas debilidades, con las mismas situaciones que también yo mismo estoy luchando. Oh Cristo de la gloria, ayúdame y ayuda a cada uno de mis hermanos a apropiarnos, aleluya, por la fe en Jesús, de todo lo que has dispuesto, de todo lo que has provisto. Gracias, papá. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Te alabo y te bendigo. Ponte de pie un momento y comienza a agradecer a Dios su provisión por ti. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Padre, yo te doy gracias, te doy gracias. Si hay alguien en la audiencia o hay alguien en la distancia, alguien vulnerable como yo, aleluya, que en medio de su vulnerabilidad ha fallado o ha pecado, aleluya, oh gloria a Dios, te recuerdo la buena noticia. No es un pecado ser vulnerable, lo seremos siempre. Aleluya. El pecado está en no volvernos al Señor, el no recurrir a su provisión. Deja a un lado ese pecado. Aleluya. Comienza a decir: Señor, aquí estoy, ayúdame. Confieso, decido vivir en forma diferente. Decido vivir en tu luz. Si hay alguien
allá a la distancia, en la proximidad de este lugar donde estamos, ora al Señor, abre tu corazón y di: Señor, aquí estoy, tómame y ayúdame, para que también yo pueda ser de ayuda a otros. Padre, yo te pido que tú bendigas la vida de cada oyente, los que están presentes en esta casa como los que están a la distancia o en este vínculo virtual. Bendícele, Señor, fortalécenos, Padre, y gracias por esta buena noticia del Evangelio que nos liberta. Toda gloria y honra es tuya, Señor. Si alguno está enfermo, Padre, en esta hora oramos también para pedirte que les sanes. Sánales. Echamos fuera toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad la echamos fuera, porque creemos que tú eres nuestro sanador. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, ahora y siempre, y hasta el día glorioso cuando tú vengas por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.